El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra, enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, nuevamente nos encontramos en otro episodio más de nuestro podcast Enlazadas. Es un gusto, un placer volverles a saludar y también es un gozo volverte a tener, Adrián. Les había dicho en el episodio pasado que él es el primer invitado que no solamente es mi hermano en Cristo, sino somos hermanos de sangre. Así que me da mucho gusto y tengo mucho gozo en mi corazón de poder compartir estos tiempos contigo, Adrián. Te doy la bienvenida, muchas gracias por volver a aceptar la invitación y por tomar tu tiempo para poder que nos sigas tú ayudando a entender este tema tan difícil, tan polémico y que yo sé que va a tocar muchas situaciones en nuestras emociones, en nuestros pensamientos como cristianos, porque no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, mucho menos en la iglesia. Pero muchas gracias, Adrián, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Es un gusto, sobre todo para glorificar a Dios, y efectivamente son temas muy polémicos, pero la idea es llegar a los jóvenes y que tengan una identidad en Cristo para glorificar a Dios. Más que nada es por eso. Amén, amén, amén. Oye, fíjate que me estaba dando cuenta que no puse tu dirección de correo electrónico. La puedo compartir por si alguien está interesado en tu escrito para que pues tú si gustas se las puedas compartir, porque estamos diciendo solo algunas cositas de lo que el Señor te puso a escribir, pero no es todo. Así que mira, ahí estamos poniendo tu dirección de correo, ¿está bien? Adrián López G Exacto. 70 @gmail.com. Bueno, Es ahí correcto. la voy a dejar un ratito para que la audiencia que esté interesada en obtener tu escrito la pueda tener, porque a mí me da mucho gozo. Iba a decir que me enorgullece, pero no, porque esa palabra está mal usada. Y aparte por el tema que estamos viendo hoy, porque gracias a ese orgullo, Luzbel cayó y gracias a ese orgullo se han hecho esas marchas tan terribles en diferentes países. Así que en realidad lo que me da es mucho gozo, Adrián, que el Señor te esté usando de esta forma. Bueno, la vez pasada hablé un poquito de ti y siempre le digo a la audiencia, si quieres saber un poco más de Adrián, pues remítase al video anterior, pero sí quiero decir un poquito de tu experiencia ministerial, por qué Dios te ha dado este tema y por qué tienes la autoridad para hablar de él. Tu experiencia es que eres profesor hoy día en el instituto local, das clases de prédica, clases de griego, también apoyas evangelizando en campañas de tu iglesia local, también eres maestro en una célula de tu iglesia una vez a la semana y estás tratando temas de teología doctrinal. Así que con toda esa experiencia, pero sobre todo con la bendición y el respaldo de Dios, es que tú hiciste un escrito sobre el tema de la adolescencia y la ideología de género. Estábamos hablando la vez pasada, Adrián, qué tema tan difícil, toca muchas susceptibilidades, sobre todo del cristiano, porque en la iglesia no se quiere hablar de este tema, lo ignoran y no es posible que lo estemos ignorando. Así que por eso te invité. Así que hoy vamos a hablar ahora un poquito más sobre el tema del capítulo 3, donde tú nos marcas un poquito la dinámica de la etapa de la adolescencia y también cómo se les mete a los adolescentes esta ideología o identidad falsa de género, aún a los cristianos. Desgraciadamente, yo conozco familias cristianas que algunos de sus miembros están teniendo esta problemática, pero yo siempre les digo que no desfallezcan en pedirle al Señor, en aceptarlos a ellos, en amarlos, como tú dijiste la vez pasada, ¿verdad? Que no haya esa situación homofóbica, pero de hacerles ver que no están bien, no es el diseño original, no es como Dios los creó así. Así que hay mucha oración, debe de haber también mucho conocimiento y tú ya nos hablaste de mucha plática desde el hogar. La iglesia solo da una dirección,
pero el hogar es el que debe de iniciar el ayudar a nuestros jóvenes a tener una identidad en Cristo. Así que si quieres entrar de lleno, Adrián, en cuestión de lo que hayamos dejado pendientes en el capítulo anterior, de lo que nos pueda seguir hablando sobre este tema tan polémico. Sí, Sí. Mira, lo que vimos en el programa pasado son los inicios de la ideología, pero a mí me gustaría comenzar, como dice en mi investigación, te lo voy a leer tal cual lo puse. Dice: en Génesis se afirma que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y si partimos de esa realidad en donde Dios comienza su creación, del desorden que había y de todo el caos que existía, Dios creó en orden todo lo que es. Lo que eres tú como joven principalmente, y es donde inicia todo lo que implica que cada cosa creada tiene un orden natural por Dios. Esa diferencia natural separa lo bueno de lo malo, las tinieblas de la luz en Cristo, y se debe de aplicar ahora en estos tiempos tan caóticos que se crearon por el mismo ser humano. Ahora estamos regresando a hacer un caos de lo que Dios hizo, lo estamos nosotros mismos generando el caos que estaba al principio. Del capítulo 2 de esta investigación, me gustaría, quien guste, como ya lo mencionaste, quien guste tener la investigación, adelante, me mandan un correo, pero en el capítulo 2 hablamos de cómo puede empezar todo, y te lo voy a decir. Todo comienza en una confusión de género, en una desviación de género, en un trastorno de identidad y con una atracción al mismo sexo. Y eso termina en una identidad de ideología de género, con un estilo de vida gay o lesbiana, y incursionar en la comunidad LGBT. En mi investigación, en el capítulo 2, pongo un fragmento de las leyes aquí en México, cómo lo están aceptando, cómo lo están legalizando, porque este fragmento que puse es parte es un fragmento de las disposiciones generales de la Gaceta. Ya cuando sale aquí en México, en la Gaceta Oficial, es que ya está autorizado y no hay cambio. Me voy a atrever a mencionarlo por primera vez, porque ya está prohibido decir la palabra. Pero en su artículo 4, capítulo 19, dice que la homosexualidad se refiere a la atracción emocional entre hombre y mujer. Está en la Gaceta, por eso me atrevo a mencionar la palabra homosexual. Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo género. Pero ahí mismo ya legalizan la orientación sexual, la identidad de género, y te voy a leer cómo legalizaron en su capítulo 30, cómo legalizaron a las personas LGBTI, que dice que son un grupo de atención prioritaria. Fíjate cómo ponen un grupo de atención prioritaria en la Gaceta Oficial, el gobierno de México. Integrado por personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales, intersexuales y aquellas orientaciones, géneros y cuerpos de identidades y expresiones con prácticas que se autodescriben en la heteronormalidad. La ponen como una normalidad, o cisnormalidad, algo que está desviado de la normalidad. O sea, ya está legalmente en la Gaceta Oficial. Y está aquí en mi investigación. De hecho, fíjate, Adrián, sí. Pero no nos debemos de preocupar. Uh-huh. Cristo tiene control de todo. Amén. Esta investigación es para regresar los jóvenes que quieran, porque desgraciadamente tú lo mencionaste en el programa anterior.
En el cuestionario que hice, si viste, sí hay gente, sí hay adolescentes en las iglesias que sí tienen una desviación, tienen ciertas dudas. Es preocupante, como te lo dije en el programa anterior. Todo aquel que no quiera ver este problema, lo vamos a tener en casa. En casa me refiero a casa de la familia o en la casa de Cristo. Y ya empezó. Ahí está la encuesta. Ahí está la encuesta. Pero todo tiene un porqué, Carolina. Lo más preocupante que tú me preguntabas sobre el capítulo 3 es tener esa convicción y esa creencia. Es la convicción y la creencia que tienen errónea los grupos con una teología queer. La teología queer es aquella que está, teología pues sabemos, ¿no? Es el estudio de Dios. Pero ¿por qué le ponen teología queer? Porque desgraciadamente ya hay iglesias queer. ¿Y en qué se basan? Se basan ellos, su versículo bíblico principal y con lo que dicen que Dios los acepta, porque esto es lo que dice la teología queer, que Dios los acepta. Y su versículo clave es Primera de Juan 4:15, 4:16, que dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ellos dicen que Dios los acepta así como son, con esas desviaciones, porque Dios es amor. Y ese es su versículo de la teología queer. Si tú vas o investigas un poco de los queer, ese es su versículo clave. Dios es amor y Dios vino por amor hacia nosotros y también podemos estar en la eternidad con Él porque a eso vino, a darnos el amor y por amor murió en la cruz. ¿Sí? Pero esa es su ideología. Pero me voy a permitir, ahí mismo en Primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está la verdad de su error. Eso no lo ama al Padre. Dios es amor, sí. O sea que por eso los está aceptando. Los acepta con todo y su ideología de género. Pero te voy a decir cómo no tienen estudiada la palabra. Tienen este versículo a conveniencia para decir que son aceptados por Dios. Pero ahí mismo, en Primera de Juan 2:15, dice lo contrario a lo que ellos piensan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ellos dicen que sí, pero Jesús, Cristo, Dios, es tan claro. Si tú amas al mundo, no estás en el Padre. Entonces, ellos no quieren ver esta realidad y esa es la identidad que debemos de darle a los jóvenes. No inmiscuirse en cosas del mundo. Cuando escribí el capítulo 3, me acordé, tú conoces esa iglesia, el Shaddai, y fuimos cuando éramos jóvenes, donde el pastor, su ministerio era descubriendo las artimañas del enemigo. Y siempre he tenido esa idea, no fue nada más por este estudio que hice, sino lo que decía este pastor, si tú no conoces cómo te va a atacar el enemigo, en una guerra estudias qué armas tiene, por dónde va a ir y más. Exactamente en el mundo cristiano. Si tú no sabes por dónde te va a atacar el diablo, estamos fritos. Y la ideología de género es eso, es un ataque a la identidad y a la creación del mundo. Y si no la conocemos, no vamos a poderles crear a los jóvenes una identidad en Cristo. Amén. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, es que está terrible. Fíjate que estaba viendo también aquí en tu trabajo que tú pusiste hasta atrás en los apéndices y lo anoté aquí, que México ocupa el primer lugar en crecimiento en la ideología de género y se enorgullecen de sus marchas que se realizan cada año en junio. Y yo lo anoté, esto ya es mío, el enemigo también se enorgulleció y cayó. O sea, está terrible cómo el enemigo ha tomado parte. Pero ahora me gustaría hacerte una pregunta que tú respondes, de hecho tú la haces y tú la respondes en tu trabajo en el escrito que hiciste. Entonces, ¿las personas nacen o se hacen con esta identidad de género? ¿Qué Bueno, es? bueno.
con lo que acabamos, con lo que yo te acabo de la creación en Génesis, muy obvio, se hacen. Es un orgullo, como ellos lo hacen pensar. Es un orgullo erróneo. Sí, mencionamos en el programa anterior. Empieza, y desgraciadamente empiezan con problemas emocionales. Un niño que no tiene el amor en casa, lo busca afuera. ¿Y en qué termina? Incursionando en estos grupos. Se hace afirman y dicen que nacen. No nacen. Te acabo de decir, en Génesis, Dios, en toda esa creación, nos hizo en un orden natural. Y natural, si naciste hombre, eres hombre. Si naciste mujer, eres mujer. Y ellos quieren desordenar todo. Entonces, sí, por eso, por eso decíamos también la vez pasada que ellos no utilizan la palabra sexo masculino o femenino, sino utilizan la palabra género, porque ellos dicen que nada tiene que ver nuestra constitución física. Hicieron a un lado la ciencia en cuestión del ADN, o sea, no se dan cuenta que en el ADN estamos teniendo precisamente ahí nuestra identidad, ahí lo pongo, nuestra identidad como diseño original. Definitivamente el varón trae los cromosomas XY y la mujer trae los cromosomas XX. O sea, no hay equivocación, el Señor hizo una creación perfecta, pero aún ellos ya ni siquiera quieren mencionar nada de esto, porque dicen que no tiene nada que ver para que ellos elijan hacer lo que se les dé la gana. Pueden ser hasta no solo cambiar su sexualidad, sino hasta se pueden convertir si quieren en un animal. Y bueno, es terrible, es terrible. Ahí estamos poniendo porque nosotros, Adrián, como pues siendo influyentes dentro del ámbito cristiano, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros hijos a obtener la identidad? Porque ahí yo pongo que nosotros como papás estamos obligados a crearles una real identidad como Dios la diseñó desde el principio. ¿Y qué cómo podríamos ayudar a los papás a que empiecen a tener esas pláticas o algo que nos ayude a iniciar y que no le tengan miedo a platicar con los hijos? ¿Qué podríamos nosotros hacer? Como te mencioné, sí, en el programa anterior toqué el tema de que yo estoy para llevarlo a la secundaria. Este taller incluye padres y adolescentes para abordar a ambos el tema de lleno. O sea, un taller que dura aproximadamente unas 3 horas porque es larguísimo, pero deben de entender que en casa deben de tocar estos temas. No es cuestión de que en la iglesia los eduquemos, es en casa. Entonces, este taller lo pienso crear o lo pienso hacer para enseñar a los padres a tu pregunta, cómo abordar estos temas. Quitando tabús, quitando miedos, hablar de sexo directamente con nuestros hijos. Yo me siento muy afortunado tú lo sabes, eres mi hermana en sangre. Tuvimos una madre que sin tabús, ella como mujer, a mí me habló de sexo natural como es. Y por eso tengo ciertas convicciones de que es normal y natural hablar con nuestros hijos de estos temas. Y eso es lo que debemos de enseñar en las iglesias, a los padres, a quitarse ese miedo de hablar de estos temas con nuestros hijos, porque es algo natural. Estamos hablando de un orden natural de Dios, es eso, que nos quitemos esos miedos. De esa forma podemos empezar a que los padres eduquen a sus hijos y les den la identidad que en realidad tienen los hijos en las iglesias. Así es. Así que podríamos ir concluyendo y si me permites, estabas tocando el tema de la palabra género. Te fuiste ahorita no estás ahí, Adrián. ¿Algo pasó que te saliste?
Wow, estamos teniendo bastantes problemas en línea. Nunca me había pasado con otro invitado, pero ahorita retomamos la conexión para seguir hablando del tema. Se ve que alguien está muy enojado de hablar estos temas, Adrián, ¿eh? Porque hemos tenido bastante interrupción. Sí, pero síguele. Porque bueno, te empezaba antes de que me sacara. Tú mencionaste la palabra género, que es algo cultural. Lo que dice la Gaceta Oficial del 7 de septiembre del 2021, que incluí en mi investigación, menciona género. Y fíjate cómo el gobierno le da una clasificación a la palabra género. Dice que se refiere a las identidades, funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social, como tú lo decías, cultural, que se atribuye a las diferencias biológicas. O sea, cómo ya le dan una definición y la incluyen dentro de las normas, de las leyes del país. Tremendo. De hecho, fíjate que yo cuando estaba en el CCH tuve la materia de psicología y yo me acuerdo que todo esto de la ideología de género se trataba como desviaciones. Y ahora ya no, ahora los psicólogos dicen que ya no son desviaciones, son variaciones. O sea, es una opción que ya el gobierno, como dices tú, oficializó para que lo hagan como quieran, cuando puedan, donde, con quien quieran. Y lo peor es que también viene ya en un futuro próximo también la pederastía, que lo hagan de una forma como variación, ya no desviación. De verdad que está terrible, pero creo que con esto nos lleva a pensar que también el Señor Jesucristo está más cerca, ¿verdad?, de su venida. Y porque ya está la situación terrible. Ese tema de la pederastía lo quieren tratar como una enfermedad. Así como el alcoholismo ya dicen que es una enfermedad, la pederastía la quieren tratar igual. Pero no nos debe, como te dije anteriormente, no nos debe de preocupar. Cristo viene, pero en nosotros está todavía rescatar a estas personas con esa identidad de género errónea y equivocada. No debemos de ser homofóbicos. Y como dice Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es ese que nos quiere aquí boicotear nuestro programa, pero Dios tiene control de todo. Entonces, efectivamente, son temas. Voy a tratar de apurarme. Y pues hago la invitación a toda la gente que si quiere esta tesina, tengo que hacerle unas correcciones porque yo la hice antes de que saliera la ley para prohibir la palabra que acabo de mencionar que viene en la ley, porque sí, hay que hacer una fe de ratas, voy a modificarla y ya se podrá compartir a quien guste tener este trabajo de investigación. Pues muchas gracias, Adrián. Fíjate que estaba yo viendo que yo anoté aquí las citas que tú anotaste, esta de Efesios 6:12, porque efectivamente nuestra lucha no es contra las personas, otros seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas malignas. Y tú terminaste con este hermoso versículo también de Efesios 6:10-11. Nosotros como cristianos, dice aquí el apóstol Pablo, que nos fortalezcamos con el poder del Señor, poniéndonos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. Muy claro está. Y yo creo que podríamos concluir, Adrián, que queremos exhortar, invitar, hacer reflexionar a la comunidad cristiana, a los que tienen ese privilegio de servir en las iglesias, de que toquen este tema, y más si tienen adolescentes y jóvenes. A mí me da mucha pena ver que aún los pastores obstaculizan el poder tocar los temas con los jóvenes en las iglesias. Y como tú dices, se necesita un taller donde papás y jóvenes nos juntemos a hablar de los temas, porque mis hijos jamás en una congregación, en un grupo de jóvenes adolescentes, les han hablado del tema. Yo lo he tenido que hacer en casa,
pero no lo hacen en la iglesia, por el motivo que sea, el pretexto que tengan. Yo creo que ya deberíamos estar conscientes de que hay que hablar del tema. El enemigo nos está robando a nuestros hijos, nos está robando el que ellos puedan disfrutar una vida cristiana en victoria, porque sí es cierto, hay muchos jóvenes que están batallando, y mira, este es uno de los pecados que sí son muy visibles. O sea, yo sé que habrá gente que físicamente se vea muy femenina, una mujer, o muy masculino, un varón, pero en su interior tal vez está luchando con esta ideología de género. Pero sí es muy visible porque yo he visto muchachitos, muchachitas en las iglesias que físicamente sí dan a notar que no están contentos con su diseño original. Muchachitas que visten mucho como hombres, se cortan el cabello chiquitito como lo repetí la vez pasada, muchachitos afeminados, que se nota, ¿verdad? Hay veces que son pecados muy, este pecado es muy notable por esa situación que se nota físicamente, pero no debemos rechazarlo, debemos aceptarlo en amor, ayudarle a crear su identidad, ¿verdad? No sé si tengas algunas palabras finales, Adrián, a mí me encantó estar contigo y si quieras, concluir con algo más. Sí, pues nada Sí, más pues nada más reafirmar que estos grupos LGBTTIQ, porque incluyeron a los queer, son grupos que ellos mismos no tienen identidad. Lo dije el programa pasado. Nada más reafirmamos que no tienen identidad. Entre ellos mismos se separan, se pelean. Cada año, pues sí muestran su orgullo, ¿verdad? En las marchas. Pero ellos mismos incluyen cada letra porque se sienten de diferentes formas. Pero afortunadamente aquí en este trabajo de investigación menciono testimonios, hay un libro donde testimonios de gente que ya se sentía lesbiana o gay, que se convirtieron a los pies de Cristo y tienen una identidad en Cristo. Entonces, me gustaría terminar diciéndoles que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo dice ahí Colosenses. El apóstol Pablo nos menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí, ya lo mencionamos. Entonces sí me gustaría cerrar así. No se dejen engañar, pongan las cosas, pongan sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tengamos una identidad y que Dios nos ayude. Nosotros no tenemos una guerra contra nadie. Y recordemos, el orgullo que ellos tanto pregonan, ese orgullo fue lo que hizo que Satanás cayera. Para la gloria de Dios. Así es, gloria a Dios. Y sabemos que el Señor tiene promesas para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y una de ellas es que nuestras tercera y cuarta generación de los que amemos al Señor serán bendecidas, pero tenemos que actuar, tenemos que ser bien intencionales como papás, no nos callemos, no le tengamos miedo a hablar con nuestros hijos de estos temas, preguntémosles qué piensan, qué sienten. Yo lo hice ya con 2 de mis hijos y fueron muy honestos, coincidió bastante con la estadística que tú tienes aquí en tu trabajo de investigación. Y sí, pues nuevamente pedirles a los líderes que si tienen esa oportunidad de enseñar a jóvenes, adolescentes, toquen el tema, que sea la iglesia quien los oriente con la palabra. Y como bien dijiste tú, ayudarlos a formar su identidad en Cristo. Tenemos tantas bendiciones en Cristo. Somos la sal, somos la luz, tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará porque el amor de Dios está con nosotros. Tantas promesas que nos hacen una identidad fuerte en Él y sobre todo que lean Génesis. En Génesis está muy claro nuestra identidad. El diseño original es varón y mujer. No hay, no hay otra opción, aunque biológicamente dices tú que el tema es muy largo, biológicamente sí se han dado hermafroditos, que ahorita, o hermafroditas, que nacen personas con los dos sexos, pero sabemos que son parte de esa naturaleza caída, que es como una maldición nacer así, no es el diseño original. El diseño original es traer el cromosomas XY para el varón o XX para la mujer. Pero bueno, son temas de otro episodio. Muchas gracias, Adrián. Gracias por tu tiempo. Gracias porque yo sé que nos tomamos más tiempo, hubo muchas dificultades técnicas y vamos a seguir orando para que el Señor
respalde estos videos y se puedan subir y puedan verse bien en YouTube, y si no los compartimos uno a uno con nuestros conocidos si no se pudiese, pero yo espero que sí, ahí vayan al podcast Enlazadas en YouTube, y como siempre les digo al final, ¿verdad? Me oigo ya muy youtuber, pero por favor denle me gusta a los podcasts, si les son de bendición, suscríbanse, compártanlos, activen notificaciones para que ustedes puedan ver qué videos nuevos estamos haciendo. Y te doy muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. Gracias a Dios por tu vida. Que el Señor te siga respaldando en este ministerio como lo ha hecho hasta ahora, a ti, a tu familia, a mis sobrinos, que fue un tiempo que pasamos muy hermoso juntos ahora en México, y que lo siga bendiciendo a todos. Seguimos nosotros, como siempre digo, enlazados a Cristo, enlazados entre nosotros, y compartiendo en otra ocasión tal vez otros temas, porque el Señor te usa mucho también en otros temas. Así que muchas gracias, Adrián. Dios te bendiga y seguimos conectados, enlazados entre nosotros. Si quieres decir alguna Amén. otra palabra final. Gloria a Dios, Gloria y a que Dios, sea de y que bendición. sea de bendición. Amén, amén. Bueno, seguimos aquí enlazados hasta el nuevo episodio. Dios les bendiga.